Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Queridos amigos del programa Aroma de Libro, en esta oportunidad vamos a tener el gusto de presentar una interesantísima novela, Desde Tallade a Venecia, de la escritora argentina María Inés Córdoba. Es realmente muy humano sentir el deseo de querer retornar a nuestro pasado, a nuestra infancia. Es un sentir de querer cerrar o terminar ciertos círculos en nuestra vida. Es el caso de esta novela que es muy ágil, atrapante, te cautiva, la vas a leer de un solo momento, en la cual la protagonista va en busca de su pasado, pero a la vez le va a servir como especie de trabajo para hacer otro viaje, no al pasado, sino hacia su futuro, pero siempre paralelamente caminando a lo que es un acompañante que resulta muy intrigante, que viene a ser la amiga, la compañera. Nos da mucho gusto tener acá en Chile, país de poetas, a Inés Córdoba. Bienvenida a tu programa, Aroma de Libro, Inés. Bueno, desde la Argentina los saludo, les doy las infinitas gracias por permitirme compartir, en este caso, mi primera novela. Sí, es mi tercer libro, pero mi primera novela, y con un público nuevo, totalmente, que lo voy a descubrir hoy, que sabré si les ha interesado más adelante lo que escribo, cómo lo siento, cómo le pongo el corazón a lo que hago, porque realmente lo disfruto mucho. Vivo en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y desde allí les estoy enviando mis 1000 gracias. Los agradecidos nosotros, Inés, por que hayas confiado en presentar este libro, que lo van a ver personas en Chile y también en Perú. Pero ¿quién es Inés? Ella nace en San Pedro en el año 1955, que es una provincia de Buenos Aires, donde actualmente reside. Ha desempeñado diversos cargos docentes. Y te cuento, acá en el Perú, hoy día se celebra el Día del Maestro. Ah, feliz Perú, día, mis colegas. Dejar tu saludo, fíjate, coincidencia de la vida. Llega la literatura, nos indica ella, a partir de la lectura y la participación de talleres literarios, donde se expresa a través de la narrativa. Se desempeña como secretaria de la Sociedad Italiana de su ciudad, donde colabora con la organización del concurso literario Cuentos, Relatos y Poesías, y la Feria del Libro del Autor San Pedro. Ha obtenido menciones y publicaciones en diversos concursos literarios, en intercambios en Porto Alegre, Brasil, y Piriápolis, Uruguay. El baúl de Mina y Al fin, las mariposas son libros de su autoría. Participa actualmente en diversas actividades en la Settimana de la Lingua Italiana del Mundo de la Asociación Dante Alighieri de Cava. En la actualidad está presentándonos esta interesantísima y cautivante novela de Tallade a Venecia. Siempre queremos retornar a la infancia. Probablemente, en la mayoría de los casos, es una de las etapas más hermosas, donde estamos cubiertos por el amor y el cariño de nuestros padres. Queremos recorrer esas calles que de repente nos van a contar detalles grandiosos. En muchos casos, esta añoranza por retornar a veces nos resulta, no voy a indicar qué en este caso, pero qué tan bueno es, Inés, regresar a la imagen que teníamos como niños.
al pueblo, en este caso, donde la protagonista desarrolla su infancia. Para mí fue algo muy, muy inquietante, porque yo viví ahí hasta los 10 años, o sea, con una etapa breve, digamos, 10 años, no son tantos, y después me fui y no volví por muchos años, pero me di cuenta que en algún momento necesitaba volver a caminar esas calles, volver a la plaza, que era nuestro lugar de ensueño cuando uno es chico, y creo que se sigue repitiendo esa historia en los niños de hoy, el lugar de juegos, de esparcimiento. También recorrer los lugares que fueron muy, muy queridos por mí. Ver las puertas de las casas de los vecinos, ver los lugares por donde yo me movía, y recordar me sirvió para recordar muchas historias familiares. Lugares a donde yo iba con mis padres, y los pude ir ubicando, reconociendo, y me llenó de emoción. Entonces creo que es algo muy lindo poder rearmar la historia de la infancia de cada uno, para saber a dónde estamos parados ahora en la adultez, digamos. Es cierto, evaluar lo pasado nos va a permitir entender y comprender nuestro presente y seguir proyectando. Es el caso de cómo vas narrando la historia, va bordeando y acariciando ciertas partes del alma, ¿no? Y en este caso, la protagonista pues, se llama Alma, ¿no? Y comienza la inquietud cuestionándose, haciendo unas preguntas, y algo que a mí me llamó la atención es cuando lo describes de una manera tan hermosa, que en el bus, haciendo frío, ella se sienta, se arregla el sacón, y en las manos, dentro del bolsillo, tiene 2 piedrecitas. Y la protagonista dice, es Susana y yo. Desde ahí ya despliegas el telón de lo que va a devenir. Le vas dando la pista al lector que va a ocurrir, porque Susana es, yo diría, a mí particularmente, viene a ser la protagonista. Si bien es cierto, hacemos el seguimiento de los 2 viajes que va a hacer Alma, pero Susana está presente en cada momento, no corpóreamente, pero lo dejas ahí, digamos, en una manera paralela. Pero antes de que entremos a desarrollar eso, yo quisiera que me comentaras sobre esta hermosísima portada. Realmente es muy, muy bella, cautivante, atrapadora, los colores, la estación del ferro y lo de abajo, pues Venecia, ¿no? Cuéntame, ¿cómo desarrollaron? ¿Cómo se desarrolló? La verdad que el día que presenté el libro me di cuenta que mi vocación docente está intacta como el primer día en que ingresé a dar mi primer clase, que tenía que tener un soporte visual para que mis alumnos entendieran de lo que yo iba a hablar, que no eran solo palabras. Y eso me di cuenta que lo sigo repitiendo. Y hice un trabajo de investigación que, bueno, me ayudó mucho en el libro, en la búsqueda de imágenes con las que yo quería que me acompañaran en el libro. Tal es así que el editor, que a su vez es mi corrector, es el dueño de la editorial, me decía, ¿pero por qué querés poner estas fotos? Le digo, porque son las fotos que yo elegí. Es cómo empezó el pueblo a donde yo di mis primeros pasos. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué hay una historia? Hasta que encontré la foto que quería. Y cómo cerré la tapa
con la foto que quería de mi lugar soñado en el mundo, que es Venecia, a donde he tenido la dicha de ir, estar y disfrutar. Entonces me pareció que era Tailliade, mis primeros pasos, Venecia, mi sueño, que lo pude concretar. Entonces estoy muy feliz con esa etapa que logré armar. No soy editora, pero soy docente. Y hice todo ese trabajo que me encantó. Refleja entonces tu personalidad, tu perspectiva, tu sentir. Y es por eso que la pregunta cae madura. ¿Qué tanto de Inés hay en Alma, la protagonista? Todo. La verdad que todo. Sin ser mi biografía, obviamente, pero sí hay mucho de mí, de mi vocación, de mis sentimientos, de lo que representa para mí la amistad, la solidaridad, los recuerdos, el compartir. Tengo una amiga de la infancia, por ejemplo, o sea, vivíamos enfrente, y ella actualmente vive en la ciudad de Mar del Plata. Y fue a la primera que le mandé el libro. Y dice, me veo caminando con vos en la vereda. O sea, se ve que he podido transmitir muchas cosas sin que sea totalmente autobiográfico, ¿no? Disfruté mucho escribir esta historia, disfruté mucho traer a mí recuerdos, investigar, porque tiene horas de lectura para llegar a veces a encontrar la palabra correcta, ¿no? Pero estoy muy contenta. Realmente hay una curiosidad de investigación, porque describe los lugares cuando estás en la plaza, en las diferentes plazas en Italia, en Roma y en Venecia, la cual de que ha habido un trabajo exhaustivo para precisar, sin abundar en una descripción muy lata, pero sí fácil, de tal manera que no solamente tu amiga se sintió de la mano caminando por las calles de Cagliari, sino yo también. Al leerlo estaba con el señor dueño del hotel viendo esa caja de fotografías y tratando de ver a quién encontramos. El lector se va a sentir identificado muy rápido con esta situación, porque hay una sindéresis enorme en la sensibilidad del ser humano en retornar, de retroceder, de querer arraigarse en la vida. Y las fotografías tienen eso. Y cuando tú vas describiendo en el hotel, cuando llega Alma y la invitan, y era una manera casi cinematográficamente de ver las escenas que habían transcurrido mientras ella era niña y reencontrarse ella como una suerte de que el pasado estaba presente en el momento. En ese escenario donde ella también ha visualizado, donde ha jugado antes los juegos de mesa, ¿no? Es muy nostálgico, muy familiar a todos. Dime, esta persona sí, no encontrarían a todos, pero sí hubo muchas que todavía permanecían en Tailade. Sí, hay algunas personas. Este señor al que yo hago referencia de la caja de fotos fue un gran amigo de mi papá. Por eso lo tengo muy presente y pensé que tenía que ser el destinatario de esa caja de fotos y de recuerdos. Como que me representó la persona que era el testimonio o que podía dar testimonio de lo que había sido el pueblo.
era un señor que tenía un hotel, precisamente, que ya no está más ese hotel. Pero consideré que era quien podía ser el referente exacto con esa caja de fotos que yo quería analizar, ver y que él me llevara otra vez a mi infancia. Creo que lo logré y si quiere le puedo leer algo de ese capítulo. Por favor. ¿Sí? Adelante. Ya no quedaba nada en la mesita del jardín cuando don Héctor decidió abrir la caja de fotos. Había de todos los tamaños y colores, en blanco y negro, pasando por el sepia y algunas pocas en colores. Una a una pasaban por sus manos con el comentario infaltable de su dueño. Había de fiestas patronales, actos patrios en la plaza principal, fiestas escolares, entre tantas otras. Muchos personajes del pueblo le resultaban desconocidos. Se detuvo en una. Se veían todos chiquitos y no podía distinguirse, pero sí el paisaje. Recuerdo los días de la primavera que estaba a la vera de la ruta, acá cerquita. Yo no sé si ustedes en Chile acostumbran a hacer los tradicionales picnics que se hacen en la Argentina para el día de la primavera, para el cambio de equinoccio. Y bueno, yo tengo muy presente los días de la primavera cuando era pequeña y nos llevaban desde el jardín de infantes o desde la escuela a una quinta muy grande que había, que los dueños ponían a disposición de las escuelas. Y ahí reviví mi historia de niña y de mis amigas y de mis docentes. Bueno, fue muy lindo encontrar esa foto de la estancia. Cristian, ¿qué te pareció el fragmento? A ver, ese fragmento me hace ser un poco familiar el tema del tren, el tema de los pueblos, ya que acá en Chile lamentablemente el tren ya no corre como lo hacía antiguamente. Y Inés me hace recordar esa estancia, me hace recordar aquí una estación que estaba muy cercana de mi casa, en donde llegaba el tren y había un mercado. Y en ese mercado se comercializaban todo tipo de fruta, comida, etc. Y entonces ese relato que ella menciona, claro, es la nostalgia tal vez de los que en esa época, ¿verdad?, tuvieron la gran fortuna de conocer el tren, de viajar en tren y de hacer todo un recorrido, porque el tren, por lo que me han contado, era una película pausada, porque venían con muchos paisajes, venían con muchas imágenes que no se daban en otros medios de transporte. Entonces la novela de Inés me da la sensación a mí de esa nostalgia de volver a recorrer esos andenes que ahora están vacíos, que rememoran también esos pitos cuando llegaban los trenes anunciando en el andén. Y lo que preguntaba Inés, claro, acá en Chile no se hace eso porque ya no hay trenes. Entonces esa tradición se fue perdiendo, bueno, acá en el sur, donde yo vivo, ¿no? Se fue perdiendo con el tiempo, con los años. Se quiso rescatar, pero no se pudo. Ahí están las líneas férreas, están dormidas desde hace muchísimos años, y la novela de Inés traspasa, más allá de que sea Argentina, sea Perú, sea Bolivia, sea quien sea, traspasa las fronteras, porque el tren igual
une las fronteras y une a los países, porque creo que todos los países tuvieron o tienen hasta el momento trenes. Entonces me parece interesante la novela y yo creo que al leerla, más que una novela, yo creo que es como ver una película escrita. Esto. Qué lindo Es cierto, qué y lindo tu tiene comentario. esta novela, la particularidad que tiene es que cada capítulo también puede leerse por separado. Cuando regresa Alma, el ver la escuela vacía, la estancia donde vivía había sido un cabaret, ahora estaba cerrada, llega a un pueblo casi para ella ya desconocido, y para tomar fuerzas ingresa a la iglesia, donde va a rezar, donde ella hizo ahí su primera comunión. Y cuando va a un restaurante, a un café, ve fotografías pegadas en las paredes. Y su alegría renace ahí al encontrar una fotografía de sus padres. Y ella más o menos la data porque ella no está en la fotografía, entonces sus padres son más jóvenes. Ahí sí hay un encuentro, ahí sí hay una reconciliación de algo que ella no lo tenía probablemente en su recuerdo, pero que el pueblo le devuelve. Pero así como las personas se van, crecen, ganamos experiencia, los pueblos también. Por más que querramos mantener el romanticismo de que permanezcan tal cual lo dejamos, no va a ser. Y la protagonista aquí va a sentir un golpe fuerte, en contraste, pero quien le va a ayudar paralelamente, porque en todas las hojas va a transpirar, esto es la amistad, el cariño y el recuerdo por la amiga a quien espera volver a verla. Y hay un comentario que en la desesperación de ella o su preocupación es la que nos dice, refiere una expresión de tu mamá. Dice, esperando, el nudo se deshace y la madura. Ella ya va dotando, el personaje ha ido creciendo, evolucionando y ha ido adquiriendo, digamos, una experiencia y una sabiduría para esperar, para escoger los precisos y satisfacer esas, digamos, suspicacias que pudo haber tenido, esas partes de esos círculos que no se cerraron para concretar ya con el segundo viaje, ya no hacia el pasado, sino que invitada a una exposición a Venecia, donde según el argumento había estado antes. ¿Qué representa para el protagonista ir? Me voy a Venecia a exponer. Me voy a Venecia a exponer. Yo lo imaginé como, bueno, ya les dije que Venecia para mí es un lugar mágico, donde, no sé, el corazón se llena de sensaciones. Y lo imaginé a partir de que sería el lugar a donde a mí me gustaría encontrarme con mi amiga. Por eso era la desesperación de ir a la plaza, de pintar, de estar, de recorrer, siempre con la idea de que podía llegar a encontrar a esa amiga que había perdido entre comillas, ¿no? Hacía tantos años y que no había sabido más de ella y que cuando quise averiguar fue como que se me cerró la puerta. Entonces, bueno, además de que me gustan las artes, de que soy artesana desde algunos aspectos, sé hacer máscaras venecianas, aproveché un viaje para hacer un taller y perfeccionar la técnica original. O sea, tiene mucho de mí o encuentro mucho para mí en Venecia. Por eso fue el lugar donde creí que iba a terminar la historia, pero bueno, le di un pasito más. Según mis lectores, dice que ese pasito representa que al libro le falta algún capítulo.
definitivamente, dejas sobre ascuas el detonante con el cual comienza, ¿no? Las dos piedritas que hasta ahora, no voy a contar más, no quiero espolear, como es el término que ahora indican para no adelantarnos. ¿Qué tanto tiene que ver la pandemia con el desarrollo de tu novela? ¿Te ayudó? Me ayudó porque estuve mucho en mi casa, tuve mucho tiempo para leer, para investigar. Me propuse hacer correcciones semanales con mi profesor, así que fue una tarea muy gratificante. Me afectó la pandemia, obviamente, porque uno perdió otras cosas, como estar 8 meses sin ver a los nietos, pero a nivel literario fue muy importante para mí. Les cuento que yo, o sea, ¿por qué también elegí Venecia, Roma, Cuatro Castelos? Yo soy hija de inmigrantes. Entonces, Italia para mí tiene un sentido o un sentimiento muy importante. Y la historia esta que termina y no termina es el pueblo donde nació mi nono materno. Así que tiene una mezcla de sentimientos sumados a la literatura. Es notorio porque hay una familiaridad en cuanto a las calles que vas describiendo, tanto en Venecia, pero sobre todo en Tallade, hasta los crisantemos los hemos visto, las piedrecitas las cuales estamos comentando, y trasunta mucha vida cotidiana, la cual uno intenta rescatar. Pero mientras vas escribiendo el libro, desde que fue germinando la idea hasta que ya lo tuviste físicamente, quisiera que me contaras cuál fue el momento más complicado de la obra, cuando estabas escribiendo, y cuál también fue el más satisfactorio. Y el más complicado quizás fue porque también hubo una mezcla de recuerdos, de sentimientos, de historias que se cerraron o que no se cerraron, de pérdidas. Tuve la satisfacción, por ejemplo, que en el verano pudimos irnos unos días a la playa y yo le contaba a mi nieto que estaba terminando de escribir un libro. Bueno, le hice una serie de relatos. Y me dijo, abuela, yo quiero conocer la casa donde vos viviste. Y en Tailiade, que actualmente tiene otro nombre, ¿no? El pueblo. Y mi hijo lo llevó y le sacó una foto en la puerta de la que fue mi casa de la infancia. Entonces, bueno, esas cosas me movilizaron mucho. Me dejaron un muy lindo sabor. Poder compartir esas historias con mis nietos en este momento. Perdón, y la segunda pregunta no me la acuerdo. Claro, te había preguntado cuál fue el momento más complicado, como también el más satisfactorio, el más alegre. Y el más complicado a veces también llegar, o sea, yo lo fui escribiendo, como vos decías, por capítulos, pero bueno, después tuve toda una lectura posterior donde no me tenía que fallar la cronología, porque de pronto yo escribía algo que me gustaba o ponía la foto, buscaba la que me gustaba, que me representaba, pero no me coincidía con el orden cronológico de la historia. Así que eso me demandó mucho trabajo y mi profesor me dijo, es tarea tuya.
Así que me llevó mucha lectura y relectura y corrección, pero bien, estoy contenta con el producto final, digamos. Sí, Inesita, y se nota que el trabajo que has hecho tu tarea con bastante, muy prolijo, se entiende, como te digo, es de fácil lectura, pero a la vez hay una riqueza muy importante, histórica, pero también muy humana. Lamentablemente ya no estamos llegando ya al final de esta interesante y agradabilísima conversación. Hemos conocido un poquito más de la autora de lo que es detallada a Venecia. Quisiéramos escuchar tus últimas palabras para aquellas personas que estoy seguro se van a interesar en adquirir el libro y de leerlo, por supuesto. Bueno, yo les voy a leer el último fragmento donde dice: la mujer de la pizarra volvió a salir con una escoba y se puso a barrer. Alma quedó petrificada, dura como los adoquines de la callecita. La reconoció, mujer guerrera, por la manera de mover los brazos, así lo hacía cuando jugaban a saltar la soga en la plaza de Taillade. Excelente. Terminamos casi como hemos iniciado, con el primer recuerdo, y lo dejamos ahí porque evidentemente viene una segunda parte. Muy interesante. Si es así, serás uno de los que te vas a enterar. Por ahora ando con otro proyecto dando vuelta, pero te contaré cómo sigue esto. Espero haber estado a la altura de las circunstancias, de que les interese mi trabajo, de lo que podemos hacer en pandemia, donde estamos mucho en casa, donde cambiamos algunas actividades. Yo soy muy andariega, pero bueno, esto nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas. Y te vuelvo a repetir, bueno, mis felicitaciones en el Día del Docente, y que al mirar detenidamente el libro, me doy cuenta que sigo siendo docente, que eso no se deja nunca. Lo veo en la redacción, lo veo en las imágenes que busqué cuidadosamente, imágenes de la infancia, imágenes que me llevaron a mis primeras lecturas, y bueno, después fui avanzando en otras que necesitaba como soporte geográfico, ¿no? O de ubicación. Pero nunca se deja de ser docente. Lo siento así y lo seguiré sintiendo por el resto de mi vida. Docente y abuela. Muchas gracias, Inesita. Cristian, tus últimas palabras. Mis últimas palabras, solamente agradecer a Inés por esta entretenida entrevista, que más que una novela también nos reporta a la historia de los trenes, a la historia de la infancia, y como Inés también dice, a esas amistades que no se pierden con el tiempo, que se quedan, porque hay otras que lamentablemente se van, pero otras se quedan. Y nada, solamente invitar a los que van a escuchar esta entrevista a que se interesen por esta gran novela, historias de trenes, de pueblos, de familias, etcétera, porque estoy seguro que los van a atrapar desde el minuto 1 en que abran la primera página. Gracias, Cristian. Bueno. Y realmente, en la estación que nos has dejado, Inés, recordar el primer encuentro de la gitana con Alma, donde le dice, mirando las cadenas de San Pedro,
los corazones abandonados quedan soldados. Y realmente eso es lo que consigues tú, libro, con lo que en este caso me tocó a mí. Lo he leído 2 veces, buscando encontrar nuevas aristas para regocijarme y solazarme. Y realmente, créeme que lo has hecho, lo has conseguido, te hablo como lector, me he quedado extasiado y me ha dejado, más allá del gusto y esperar el segundo, digamos, uno rescata en otros escritores ciertas particularidades que a veces uno no las nota, pero que resalta y contribuyen. Has contribuido también en que nosotros también podamos crecer. Realmente te felicito y te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Inés. Un gusto estar contigo desde acá de Chile, país de poetas. Hasta la próxima. La agradecida, súper agradecida soy yo de que me hayan permitido presentar mi libro en otro país. Así que hasta la próxima y éxitos en todo lo que emprendan.